Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la lección 7 del tercer curso avanzado. El título: Clima mental y clima emocional, la nueva etapa evolutiva primordial. Y antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Pregunta: ¿a qué denominamos clima? Explicación: clima es la vibración predominante en un plano. Clima mental es la vibración predominante en las mentes humanas y clima emocional es la vibración predominante en ese aspecto en las almas humanas. Esas vibraciones, a su vez, están en íntima relación con la vibración que predomina en el plano mental y la vibración que predomina en el plano astral, respectivamente. Todo está tan íntimamente ligado que no se puede deslindar. Cuando decimos clima mental o clima emocional, en general nos referimos al punto vibratorio promedio de la humanidad en la mente y en el alma, respectivamente. Y cuando decimos clima mental o clima emocional de un lugar, nos referimos a la vibración promedio de ese lugar. Lo positivo debilitado por la fuerza negativa y lo negativo contrarrestado en parte por la fuerza positiva forman una vibración promedio que puede resultar positiva o negativa y que constituye el clima positivo o negativo, mental o emocional. La vibración promedio mental y la vibración promedio emocional forman, en conjunto, una vibración que constituye el clima vibratorio de un lugar, de un país o del mundo. En lugares inhabitados o en que los hombres que en ellos viven son muy primitivos, como la naturaleza es la fuerza mayor, el clima está, sin duda, constituido por la vibración de la naturaleza. Podríamos decir que cada uno posee su propio clima, producto de las propias vibraciones, y el conjunto de personas que cohabitan un lugar conforma un promedio vibratorio en el que las vibraciones predominantes forman el clima de ese lugar. Quienes llegan al lugar misionero, por ejemplo, casi siempre manifiestan sentir que en él hay paz, amor, pureza. ¿Por qué? Porque esa es la tónica vibratoria predominante y eso no puede ser fraguado porque es la vibración de nuestra mente y de nuestra alma, que se manifiesta con prescindencia de nuestra voluntad. Lo mismo ocurre en los países. Su clima es la vibración predominante en el conjunto de las vibraciones de los seres que lo habitan. Y así también se forma el clima del mundo, en cada uno de sus planos y en general. En el comienzo de la vida humana en nuestro mundo, las mentes superiores guiaban a los hombres, y estos vivían de acuerdo con la ley. Pero cuando el hombre
comenzó a aplicar su libre albedrío, pues ya estaba capacitado para discernir de acuerdo con la propia conciencia y actuar de acuerdo con su voluntad, es decir, cuando llegó al punto en que, de acuerdo con la ley, debía comenzar y asumir la responsabilidad de sus actos, a fin de capacitarse para evolucionar y progresar espiritualmente a través del propio esfuerzo, el hombre se encontró ante los dos reclamos, el reclamo positivo y su opuesto, el reclamo negativo, porque en los mundos que están en el punto evolutivo del nuestro se recibe la influencia de focos positivos del espacio, pero también se recibe la incidencia de focos negativos, lo cual es permitido por la ley a fin de que el hombre experimente y se esfuerce, utilizando su libre albedrío, su conciencia, su discernimiento y su voluntad. Ante esos dos llamados comenzaron para el hombre sus experiencias conscientes y responsables. De modo que cuando debió realizar algo y la sugerencia positiva le decía así no, y en cambio la sugerencia negativa le decía así sí, y debido a la densidad de su materia, incluyendo sus cuerpos físicos invisibles, sentía deseo y placer de hacerlo de acuerdo con la sugerencia negativa. Y lo hizo. Comenzó su desviación. Retornar a lo positivo le requería después un mayor esfuerzo. Entonces continuó obedeciendo las sugerencias negativas, que no le reclamaban esfuerzo y que, por el contrario, proporcionaban satisfacciones a su materia. No deseaba renunciar a esas satisfacciones o placeres, pues renunciar a ello y encauzarse nuevamente en el sendero positivo suponía para él un sacrificio cada vez mayor, al cual no se sentía dispuesto. De esa forma, comenzó el hombre a desviarse e internarse en el sendero hacia lo negativo. Para retornar a lo positivo le era necesario desandar todo lo andado en el camino negativo, lo cual significaba esfuerzos continuados y mucho mayores que los que le hubiera implicado la decisión positiva en el comienzo. Esfuerzos que no realizó porque en lo humano carecía del estímulo que lo impulsara a ello. A medida que un ser va impregnándose de vibraciones negativas, se ensordece más y más al reclamo espiritual positivo. La conciencia queda como sobornada por lo negativo, aunque grite y se rebele en lo íntimo por su conexión permanente con el aspecto superior del ser, es decir, con su partícula espiritual. El aspecto humano que lo domina y lo halaga, proporcionándole aparente placer, lo ensordece al reclamo interno de su conciencia, del que, además, él mismo procura desentenderse, porque sabe qué significa. En consecuencia, continúa por ese camino hasta que, ayudado por el amor universal, comprende su error y comienza a esforzarse en procura de su reubicación. Fue así como comenzó a formarse el actual clima negativo del mundo. Nuestro mundo era denso, pero positivo, pero a través de las generaciones cada vez más numerosas que vivieron en él, inclinadas hacia lo negativo, la vibración negativa fue atraída con creciente intensidad. Es necesario aclarar
que los focos negativos pueden proyectar vibración negativa, pero ésta no puede actuar si no encuentra en qué apoyarse. Como nuestro mundo encontró en qué apoyarse, la vibración negativa pudo actuar con progresiva intensidad. Como la mente y el alma humana se reflejan en el plano mental y en el plano emocional, respectivamente, los pensamientos negativos y los sentimientos negativos fueron enturbiando el plano mental y el plano emocional. A la vez, el plano mental influye sobre la mente de toda la humanidad y el plano emocional, sensorial, sobre el alma de toda la humanidad. Y las vibraciones negativas que se proyectaban al clima común, el clima común las devolvía a los hombres y cada uno las absorbía de acuerdo con su punto evolutivo y de acuerdo con su estado de purificación. Este es otro aspecto de responsabilidad que debemos tener presente. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se proyectan al plano mental y al plano emocional, respectivamente, y a través de ellos pueden reflejarse en las mentes y en las almas de todos los seres humanos. Desde luego, el clima puede modificarse, por eso suele encarnar, lógicamente por amor, un ser muy bueno en una familia con clima negativo y su vibración positiva disminuye la presión negativa que influye de unos a otros. Esa vibración positiva, actuando en el clima familiar, desbarata o disminuye la multiplicación de vibraciones negativas. Lo mismo, pero a la inversa, ocurre en familias de clima positivo. Encarna en ellas algún ser presionado por vibraciones muy negativas con la finalidad de recibir por irradiación la influencia positiva de los demás que amorosamente así lo pidieron antes de encarnar. Lo que llamamos tentaciones son reclamos influenciados por mentes en negativo, así como el llamado al camino del bien es influenciado por mentes positivas, incluida nuestra propia mente superior. Quiere decir que las mentes en negativo, que son sutiles, conocen los puntos débiles en el hombre y justamente hacia esos puntos débiles dirigen sus llamados, que son las tentaciones que actúan sobre los puntos que debilitan en el hombre la voluntad para resistirse. El impacto de esos llamados se siente fácilmente porque el hombre vive absorbido por la tensión de sus necesidades físicas y materiales y por sus placeres. Si el hombre se desentendiera un poco de sus necesidades materiales y de sus placeres y pensara más en sus necesidades espirituales, estaría más conectado con las vibraciones superiores y sería más difícil que hiciera impacto en él una tentación humana. Pero, como vive siempre preocupado por todo lo que él cree que necesita o por lo que le agrada, o por lograr riqueza, poder o placeres, concentra en ello toda la fuerza de su voluntad humana y su voluntad enfocada hacia ello. Lo constituye en meta que desea alcanzar y a lograrla dedica todos sus esfuerzos. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.